Hola a todos, bienvenidos a mi canal Hecho entre Encinas. Me llamo María Isabel y ¿estáis preparados para un nuevo tutorial? He hecho esta colcha combinando tiras de varios colores y lo que quería era que combinaran con el cuadro que hay ahí, que son los colores mucho más fuertes, tienen naranja, amarillo, pero quería que combinara, pero al ser la colcha en la otra tela blanca, los colores son mucho más suaves, pero visto aquí se ve muy bien. Como tiene unas hojas, la parte blanca también le he puesto, lo he acolchado con hojas, que ahora mismo os enseño cómo lo he hecho. Le he hecho unas tiras de 10 centímetros de ancho y también de 5 centímetros de ancho. A la hora de ponerla me he fijado más que en la anchura, en que coincidan bien los colores, que vayan bien unos con otros, porque aquí hay tiras estrechas, aquí tiras anchas, y luego la anchura pues se la he puesto de 37 centímetros, que es lo que me hacía falta, porque yo en realidad es que no tenía bastante tela blanca para hacer las dos colchas, así que por eso le he puesto esto, que queda luego al final muy bonito y me sirve para hacer las dos colchas, que no tenía bastante tela. Le he puesto la guata en medio, una guata como esta, que es bastante gordita, de algodón, y por detrás, que no tenía, le he puesto una tela muy transparente, que no le va muy bien, pero la quería aprovechar y la voy a coser luego con el prensatelas de transporte uniforme, que es este, porque si no esta tela no se cose bien, que es muy fina, con esta que es más gruesa. Entonces voy a utilizar este prensatelas especial para eso, para unir telas de distinto grosor, y luego lo voy a acolchar utilizando las hojas que las he calcado de la colcha de la tela blanca, y he ido cortando varios, las voy a ir con papel de seda, las voy a ir poniendo ahí con un hilván, y le voy pasando el pespunte utilizando este prensatelas en color amarillo, así a lo largo de la tira. Ya lo he acolchado, le he quitado el papel, bueno, todavía me queda un poco ahí, y ahora con el prensatelas este de bordado libre le voy a bajar los dientes a la máquina y le voy a hacer ahí, que me lo vais a ver ahora, alrededor de las hojas, y aquí en los lados lo he igualado, le he puesto un zigzag para recogerlo todo, y le voy a poner este bies encima en los lados, que mide 6 centímetros, y lo he doblado por la mitad, y lo coloco así doblado, y lo voy a coser a 1 centímetro, y luego le voy a dar la vuelta
así, y por el otro lado a mano le voy a coser el borde por el revés, en un lado y en otro. Bueno, pues aquí podéis ver el resultado de lo que acabo de hacer. Estas cosas que he hecho con el prensatelas de bordado libre. Luego, a la hora de unirlo, las dos partes, pues le he puesto, esta es la parte del derecho, pues le he vuelto esto del derecho. Aquí, el borde se lo he vuelto del derecho, para que luego por el revés el remate esté bonito. Y la tira se la voy a poner encima, en un lado y en el otro, de manera que luego si le damos la vuelta el revés se vea también bonito. Y aquí le paso, le hago una puntada escondida a mano, y aquí por el derecho también a mano se lo paso, le voy cosiendo ahí por el borde, por un lado, en un lado y en otro. Para el borde de los lados, lo mismo que le he puesto arriba, le voy a poner esta tira al bies, que se la doblo así y la coso por los lados, por el derecho, y luego le doy la vuelta y la coso por el revés, a mano. Ahora os enseño cómo le hago los bordes, las esquinas, que es un poquito más difícil. Hay que doblar el bies de 6 centímetros, así por la mitad, y ponerlo justo en el borde. Y lo voy a coser a medio centímetro del borde, para luego poderle dar la vuelta y coserlo bien. Y luego cuando llega a la esquina, le he puesto una señal a medio centímetro del final y voy a coser justo hasta ahí, no voy a llegar hasta la esquina. Y luego esta parte de la esquina la doblo así y le doy con la uña para señalar, y esta me va a servir de señal para ponerlo justo en el borde de arriba. Así se va doblando, ¿veis cómo ha quedado? Y sigo por el otro lado cosiendo a medio centímetro del borde. Lo repito, coso, no coso hasta el final, hasta medio centímetro. Le hago la señal, la doblo por donde he señalado para que se quede esto perpendicular, se queda aquí como un cuadrado, y sigo cosiendo por ahí a medio centímetro. Ahora os digo cómo lo coso a mano. Una vez que la hemos cosido, la máquina le damos la vuelta y ya se cose con un punto escondido a todo lo largo. Y cuando llegamos a la esquina, pues lo doblamos así. Esta sería la otra parte, y ahora esto lo doblamos en forma de triángulo para que se quede así, que venga justo este borde con este, que coincida, y ya se va cosiendo por el otro lado. Tened cuidado que se forme ahí, que se junte, estas esquinas estén bien juntas una con otra, un lado y por el otro lado.
Bueno, pues aquí está el resultado, lo podéis ver. Espero que os guste, espero que os suscribáis a mi canal